Eso. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al matemáticas aplicadas e internacionales. Hoy tenemos el placer de tener a Vicente Gómez Herrera. Vicente tuvo una doble licenciatura de esta Universidad Católica, en física y en ingeniería matemática. Título también de ingeniería matemática, ¿no? Después de a hacer el doctorado a New York University en NYU, donde tuvo su grado y hoy en día está haciendo un postdoc en el Flatiron Institute en Nueva York, donde escuché todos los centros que hay. Vicente trabaja en tema de integrales, numéricos, de lenguaje matemático, físico, y nos vamos a hablar precisamente sobre eso. Estabilidad de las unidades de las una clase de. Ya, bueno, como decían, yo trabajo mucho en cosas de biomatemática. No realmente lo que se ve en biomatemática muchas veces que son ecuaciones diferenciales de evolución, o sea, de poblaciones. Yo hago cosas como en células, mezclo PDIs, judíos y ecuaciones integrales. La imagen que están viendo acá es se pone la levadura sobre un fluido medio viscoso y el fluido tiene algún tipo de nutriente que la levadura va comiendo y a medida que las células se van dividiendo, la colonia crece y eventualmente empieza a generar estos dedos de inestabilidad, donde más o menos hay como un grosor de 20, un grosor de 20 células de confused. Y bueno, el objetivo es entender por qué pasan este tipo de cosas. En general, este es un tipo de problema que se conoce como biopelículas o biofilms sobre fluidos. Es un biofilm, yo no sé mucha biología, la definición de diccionario de Oxford es suficientemente buena. Es una capa delgada, slimy, de bacterias que se ponen sobre algún tipo de superficie. Esta puede ser también como superficie sólida, como los dientes, la placa, el sarro, básicamente también es un biofilm. No puse esa imagen porque es un poco asquerosa, pero ejemplos que son un poco más, más clásicos, es como una capa de básicamente levadura sobre kombucha, es un poco más gruesa de lo que nosotros estamos interesados, como este grosor, un slimy, podrían buscar un video, pero un poco asqueroso. Y esto es eh, son planctons sobre el mar y generan estructuras extremadamente largas, grandes, como estos son más o menos 5 kilómetros. Entonces podrían ver que esto abarca bastante más kilómetros y se generan flujos y estructuras grandes. Bueno, el clásico problema es de fluidos que al final el tamaño no importa, sino el número adimensional. El que realmente. Bueno, y lo que va pasando es que uno tiene células, estas células se empiezan a dividir, interaccionan de alguna manera con el flujo que hay abajo y generan esas estructuras. Ese es el gran picture al respecto. Bueno, como les decía, el experimento, muy simple. Yo no hice el experimento, el trabajo que estamos haciendo está inspirado en este experimento para entender por qué pasa matemáticamente. Se pone como dije, la levadura sobre el fluido y el tipo de crecimiento que va a tener la colonia va a depender de qué tan viscoso es el fluido abajo. Entonces, si es que se podría imaginar que si lo ponen la colonia sobre algo extremadamente denso o viscoso, no va a crecer, o sea, va a crecer, pero va a ser como que va a estar creciendo sobre una mesa. Entonces no hay mucho fluido abajo y va a crecer simplemente como un círculo. A medida que uno va bajando la viscosidad, va a haber más movimiento abajo y por alguna razón se generan estos brazos cuando la viscosidad es suficientemente baja.
Si uno la sigue bajando, como la colonia se rompe por completo y uno ya no tiene una estructura grande, sino como pedazos pequeños alrededor. ¿Los nutrientes están en el fluido o en la pared? Están en el fluido, nada. Esto como que tienen un petri dish y ponen una cosa encima. Como experimento que se hace en... se podría hacer en un colegio. No tiene nada fancy. Lo que sí tiene esta más fancy, como que lo que decían en este speaker que interesaban que hay distintos tipos de poblaciones, entonces les ponían colores distintos para ver cómo se podían mezclar. Pero en la física no nos interesaba tanto. Bueno, este tipo de problema es lo que se conoce como un free boundary problem. Esta clase de problemas lo que nos va a interesar es que tenemos algún tipo de ecuación que determina la velocidad dentro del dominio y la velocidad que va a experimentar la frontera va a ser directamente la velocidad que viene de la ecuación que está ahí. Uno puede imaginarse que uno puede hacer algo muy complicado acá o extremadamente simple, pero es donde van a entrar todos los detalles de la biología de la física. Algo importante para tener en mente es que para nuestro tipo de problema, dada la forma del dominio, va a haber un mapeo que determine la velocidad que va a haber dentro del dominio. Como no van a haber otros factores, no van a haber otras variables que se acumulen atrás del tiempo. Es directamente un aedo, o sea, uno lo puede pensar como un aedo que dado una frontera, hay una velocidad que mueve la frontera. Se necesita un mapeo medio extraño que es como la antiderivada de geometrías, que dada la frontera, no quiere saber qué pasa adentro, y si el partial uno lo piensa como derivado, no quiere pasar de esto a eso. Pero eh, bueno, hay muchas cosas que modelar. Es una lista más o menos larga porque es un sistema que tiene muchas componentes pasando. Hay que modelar el fluido que hay abajo. Tenemos que modelar los nutrientes y cómo se mueven en este fluido. ¿Cómo vamos a modelar la división celular? Que la división celular va a hacer que esta cosa esté creciendo. ¿Cómo se mueven una que ya se dividen, pero también se tiene que mover? ¿Cómo consumen estos nutrientes? Como para generar interacción nutriente-colonia. Y la interacción del fluido con la colonia. Son básicamente 6 elementos que son bastantes, así que partimos de a poquito. El más simple de ver realmente es el división celular, que eso va a ser un poco independiente del modelo que generemos para el fluido. Y la velocidad dentro de la colonia, voy a dar un ejemplo un poco más simple de cómo se podría hacer. Ok, la división celular en general es un área muy grande de biología. Generalmente las células tienen algún tipo de reloj interno, están comiendo, va a haber temperatura y eso va a depender como qué tan grande esté creciendo y de repente se van a dividir. Entonces uno puede poner la cantidad de detalles que uno quiera en esto. En la imagen que estoy poniendo acá, que va a ser un ejemplo que voy a poner un poco más adelante, estaban viendo que estaba creciendo y a medida que va creciendo, la velocidad de crecimiento va a depender como con cuántas células hay alrededor y eso hace que crezca más o menos rápido y si crece más o menos rápido va a determinar cuándo se va. Muchos detalles que uno puede poner. Pero siendo un poco más simplista en esta vía, lo hacemos de forma continua. En vez de pensar que hay muchas células individuales, decimos como ya, mira, las células siempre están usando más o menos el mismo espacio porque están como all crammed together y más o menos el área que están ocupando es básicamente lo mismo que la cantidad de bacterias que hay. Eh, entonces definimos este gamma que termina como un estado interno celular
determina qué tan rápido se vive. Entonces uno puede determinar que el cambio de área que ocupan es básicamente proporcional a esta cantidad. Y haciendo la regla de Leibniz, uno puede concluir que la velocidad, la divergencia de la velocidad dentro de esta colonia tiene que ser igual a la tasa de velocidad. Pueden hacer a través básicamente de cálculo 3, integran programa de divergencia y dice que el cambio de área tiene que ser proporcional a esa integral. Esto da una regla que tiene que cumplir. Vamos a ser un poco simples y vamos a decir que S gamma tiene que ser constante. Nos olvidamos completamente de toda la biología posible que puede estar cumpliendo estas bacterias y constante. Pero lo vamos a hacer más complicado. Si queremos un modelo para el fluido, muy simple, viene dado por esto que se llama Darcy-Lock. Y dado que dado que estamos restringiendo cuál es. Y seguramente también va a seguir VS Code en algún minuto preguntando por el update. Dado que esto está creciendo, cuando quieres cumplir la restricción que la divergencia U tiene que ser igual a una constante, eso va a generar una presión interna. Entonces, este tipo de regla no derivada matemáticamente, o sea, uno podría hacer un tipo de argumento energético de que debería ser este estilo, pero solo lo ponemos. Y que la velocidad viene dada por el gradiente de la velocidad. Esto es más o menos es una fuerza de Russell sobre la colonia. Un modelo simple. Y estamos completamente omitiendo lo que está pasando abajo del fluido. Eso genera este tipo de ecuaciones. Son pocas, solo 4. Básicamente, la regla de cómo funciona la velocidad, la restricción de cómo tienen que crecer las bacterias, condición de orden para la presión, y esto que es lo que nos dice cómo se mueve la fluidez. Esto, básicamente decimos que fijamos el modelo, sabemos cómo se mueve la fluidez. Es la función de orden. Es la condición de orden natural que te da una integral. No hay. Uno podría hacerla no cero, o sea, hacerla cero es equivalente a decir que no hay tensión de línea. Como cuando uno está en la tensión superficial, acá tenemos solo tensión de línea. Porque eso es mecánico. Bueno, muy simple. ¿Qué lleva esto? Bueno, este modelo fue generado por estos dos amigos míos. Él hace, en la parte continua, él hace simulaciones de muchas partículas, haciendo este tipo de simulaciones, o sea, de reglas de división que estaba explicando. Y el resultado es que si es que uno solamente incluye el efecto 2D, voy a mostrar el video, hay que tener cuidado acá porque es un poco flashy. Así que ahí están las células creciendo. El color indica como el tamaño que tienen. Entonces parten de a poquito, de hecho solo parte de una. Y a medida que va creciendo esta colonia, se va creando este dominio circular. Y es bastante circular, y estos son volando una por una, o incluso haciendo la PDI que mostré, la aproximación continua de este dominio. ¿Qué color indica? El color indica el largo de la célula. O sea, tienen todo un modelo interno de la célula, tienen todas estas reglas de que las células no pueden overlaparse, y a medida que va creciendo se genera un disco. Y solo pueden lograr un disco. Eso es una de las cosas que uno aprende de hacer esta simulación. Entonces, conclusión,
ese modelo simple es que el fluido abajo es importante. Bueno, ese es el modelo continuo y la simulación. El color de nuevo indica en qué estado se encuentra la célula antes de servir. Modelo continuo, eso significa que es un gamma. Sí. Es como es, gamma depende de la presión y es como a la menos de algo así estilo. Entonces, como cuando están muy presionadas, no viven. Eh, bueno, queremos hacer que esto no sea un círculo, como es la parte de mecánica de fluidos que a mí me interesa. Veo, ¿no está ahí? Bueno, entonces volvamos a todos los ingredientes que tenía que poner. De nuevo, son muchos. De un punto de vista de modelaje continuo, hay algo muy interesante que ocurre, que no hay muchos sistemas que lo tengan realmente cuando uno está aprendiendo PDs. No tiene un volumen 3D. El, el, el objeto de estudio, que es lo que está girando todas las dinámicas, es una superficie 2D que está interactuando con este fluido 3D. Pero lo que uno realmente quiere ver es cómo se mueve la frontera de ese dominio 2D. Entonces, como que hay un problema que, a pesar de que sea 3D, en verdad uno solo le interesa el problema unidimensional. Entonces hay todo un problema analítico de tratar de matchar estas tres dimensionalidades distintas cuando uno está haciendo la batalla. Que genera problemas varios, de varias formas distintas. Pero bueno, volviendo al modelaje, la forma clásica de hacer esto, si uno quiere hacer como muy exacto matemáticamente, uno debería poner Stokes, como Navier Stokes acá adentro. Un fluido se está moviendo, las cosas se mueven. Y dado que hay un nutriente, el nutriente determina la densidad del fluido, entonces uno hace un Navier-Stokes con densidad no constante. Se pone feo, pero recordamos que decimos que esto es muy viscoso, que eso ayuda a simplificar una cosa. Y lo otro es que el experimento es a través de escala de días. Pues son escalas muy largas, como que los fumes, bueno, el video dura 10 segundos, pero los fumes ocurren después de 3 4 días. Son muy. Entonces eso nos permite simplificar mucho las ecuaciones. Navier-Stokes con densidad no constante se traduce en una ecuación de Stokes con un término, con un forcing term, que viene dado por la buoyancy. Están las partículas de nutrientes, las partículas de nutrientes experimentan gravedad, entonces tratan de bajar y se genera este término de fuerza. En el volumen, y consideramos que el nutriente simplemente se dispersa, proceso difusivo largo que llega a cosas estacionarias rápido, entonces usamos la Laplaciano en serio, el cero. Una de nuestras ecuaciones favoritas en bueno, esas son ecuaciones en volumen. Una cosa que quiero que lo tengan muy presente, estoy poniendo las Laplacianas en el mundo tridimensional. Cuando no hay 3D significa que hay 2D, que vamos a también sacar derivadas en la superficie. Entonces, como que hay varias cantidades que uno cree que es lo que es, pero no es. Las cantidades mayúsculas UIP son velocidades y presiones en el volumen. Entonces, con todo lo que hemos modelado, esto era fluido, nutriente, y la colonia tiene que cumplir esto. Esto era
divergencia dos-dimensional, velocidad de la colonia dos-dimensional y solamente determinado en el espacio de la colonia. Ahora, donde la parte se vuelve un poco más difícil y donde uno tiene que volver a modelar es como cómo interaccionan todas estas cosas. Bueno, la primera ecuación que es un poco más fácil es que puedo hacer un dibujito. Está la partícula de nutrientes difuminándose. Si es que llega a la colonia va a querer comerla. Si es que llega no a la colonia, va a ser otra. Entonces está esta típica condición de orden que no absorbente afuera y, y dentro de la colonia se tiene que absorber de cierta forma. De la forma que vamos a hacerlo es que el nutriente más la masa de la colonia, por conservación de masa, uno asume conservación de masa, y uno dice que la densidad de, en la colonia es constante. O sea, como que las partículas no se pueden no llevar más juntas de lo que ya están, o separar. Eso es una supuesto normal. Entonces, uno impone eso y uno determina que la condición de orden tiene que ser por conservación de masa. Básicamente dice como, dependiendo cuánto comen, va a determinar cuánto seguirían. O al revés, como cuánto seguirían dado por cuánto se comen. Condición de orden no hay más. Después interacción en la velocidad. Esta creo que es lejos la más fácil. La cosa está arriba del fluido, entonces como está flotando sobre el fluido, obvio que se tiene que mover a la misma velocidad. Condición de continuidad, Dirichlet, y que se observa experimentalmente que el fluido no va. Como que las cosas se quedan acá arriba y no se generan flujos de como que bajen, porque podrían estar haciendo otras cosas, como que uno puede leer en experimentos como que en vez de irse así bonito, empiezan como a ponerse como que, no sé, empiezan a hacer cosas. Eso puede pasar, en este experimento no pasa, entonces lo imponemos. Entonces la primera condición, que por supuesto que borré esa diapositiva, pero no importa. Bueno, como decía, la primera condición, continuidad, y la segunda, que es un poco más complicada, es, habíamos dicho, como anteriormente, tenemos esta condición de divergencia de la velocidad. La divergencia de la velocidad es una condición que se tiene que cumplir. Y eso, dado eso genera una presión interna. Y la presión interna ahora tiene que interactuar con el fluido que estaba. Entonces esto se conoce, esto se genera lo que es un shear stress, que es como la colonia moviéndose así, genera flujo, genera estrés en el fluido que estaba. Entonces uno dice que el shear stress, como la fuerza que siente el fluido, tiene que ser igual al gradiente de la presión interna de la colonia. Entonces esto ahora tenemos una cosa más extraña, y estamos combinando el gradiente 3D, que va a venir acá, con el gradiente 2D. Este es como donde empieza a ponerse media rara la cosa. Se te borró que la parte diferenciada. Sí, es el shear stress en dirección. O sea que este es el tensor de estrés. Entonces estamos simplemente viendo la componente de Z. Que Tres componentes. sí, esto tiene tres componentes, pero solo imponemos uno y dos, porque la tercera está dada porque sabemos que la velocidad vertical es cero. Entonces tenemos un sistema mixto en las distintas componentes de la velocidad. Bueno, son muchos elementos.
Entonces, por lo mismo, tenemos un diagrama resumen de todo, que pareciera no ser muy útil, pero eh, es bastante útil. Bueno, de nuevo, el fluido Stokes con un término externo forcing que viene determinado por la cantidad de nutrientes que hay. Bueno, y el principal cero. Laplaciano para la presión igual a cero del nutriente. Y tiene que haber esta condición de conservación de masa. Y después en la colonia misma tenemos este es el gradiente de 2D igual a una constante, o sea, divergencia, gracias, divergencia. Y esta condición de fuerza, que es la condición de estrés, como la derivada U de Z, tiene que ser igual al gradiente de T. Pero este U, uno ve como componente 1 y 2. Son muchas condiciones. Son en total, 1, 2, 3, son 8 ecuaciones. Mayúscula es el stress. U mayúscula es la velocidad del V. U minúscula es la velocidad 2. Es un juego de 3D y 2D. Y de nuevo, como la presión también es 2D, entonces como uno tiene que hacer todo este juego de combinar cosas de distintas dimensionalidades. ¿Dónde quedó la periodo? Perdón. Eh, no sé qué está pasando acá, que no me está cerrando. Vamos a ver. No hay problema si no se ve el problema. En esa, la de los soles. ¿Ya está? La divide por la fuerza. Sí, uno de esto, punto Z, todo esto es igual a delta U de Z. Ya, lo tengo que hacer. Sí, todo esto de U de Z. Uno solo lo puede poner en las condiciones tangenciales. Son muchas opciones. Un sistema altamente coupled entre todos. O sea, el flujo libre es de Omega. Omega O Carl Stokes está fija fuera del Omega. O igual tenéis como targeting que es. No, esto es un reservoir infinito para todas las dimensiones. Lo único que esta parte de arriba está no hay contenedor. Para que veamos bien. No, mi presentación es cumpliendo. ¿Se trabó la presentación? Sí, bueno, había algo que estaba tratando de cliquearse. Sí. Este era el error, pues. Déjame cerrar esto que puede ser. Déjame. El Variant Force Suite. ¿Por qué LC está usando 155? ¿Qué es pasa? Eso no me había pasado, estoy un poco sorprendido. Voy a force-clicar todo. Voy a cerrar la navegación para ver si logro revivir. ¿Qué se quedó pegado en el palo? Se quedó pegado a todo. ¿Sabe que Zoom también está pegado? Entonces no sé si hay algo que no se esté compartiendo. Si el que se No.
Ya. para iniciar el trabajo. Sí. Bueno, voy a tratar de conectarme nuevamente. Perfecto. Ok. Entonces este problema parece extremadamente challenging. Tenemos 9 ecuaciones y un poco más que escondido, ¿verdad? Son como 11 si uno considera todas las ecuaciones, todas las condiciones de orden pertinentes. Pero a través de un poco de magia Fourier, uno puede reducir absolutamente todo el sistema hasta 4 ecuaciones integrales diferenciales. Que literalmente uno se tiene que dar la lata de sacar transformadas de Fourier en ponerte XY2, uno tiene un sistema de E2 en Z, uno las resuelve, y después quedan unos kernels que uno tiene que sacar la transformada inversa de Fourier, y eso es lo que está escondiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta ecuación U, que es una define para la velocidad en todo el plano z igual a 0, donde en particular para dentro de la bota, sabemos cuánto es esta otra ecuación integral para una densidad sigma. Si tenemos la condición de divergencia y además tenemos una condición de borde para la presión. Donde las ecuaciones integrales, o sea, los operadores integrales S y D, no son operadores integrales conocidos, pero realmente que no se ven en dos dimensiones. S es el single layer, o la convolución con la función de Green del operador 3D, perspectiva en dos dimensiones. Y D es el operador, la función de Green del bilaplaciano, en dos dimensiones. Es un poco más estándar. La función de Green del bilaplaciano en 2D en 2. Este es realmente el operador que tiene problemas. Y es porque vamos a tener el gran problema, que ahora si es que uno ve esto lo reducimos en dos dimensiones. Al reducirlo a dos dimensiones lo podríamos ver solo con problemas dos dimensionales. Pero dado que tenemos el operador de tres dimensiones, o sea, el operador que naturalmente vive en tres dimensiones, pero lo estamos restringiendo a dos dimensiones, esto uno lo puede ver como que es un operador de un problema en 3D con una superficie abierta. Es decir, en general, si tenemos algo de la forma S de omega, vamos a poner así, ¿no? Volando, ¿no? Son omega y en R3, 3 de dimensión 2, y que la frontera es con la pasiva. Esta básicamente es una superficie que viene en tres dimensiones. Un problema integral de ese tipo. Y eso significa que hay toda una literatura de ecuaciones integrales con superficie abierta, o sea, con borde, y generalmente son difíciles de resolver. El principal problema que vamos a tener es que la presión generalmente es una cantidad que no importa físicamente, va a cero, se comporta como 1 dividido en raíz, o sea, raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Debido a problemas de aproximación numérica, aproximar raíz cuadrada no es ideal. Se puede, pero no es ideal. Después, como problemas de cuadratura, queremos integrar 1 dividido en x,
vamos a querer integrar también 1 dividido en x al cubo, que claramente eso en 2 dimensiones no se puede, pero tenemos que darle algún sentido a ese cubo integral. Bueno, el x cuadrado, el logaritmo de x, es que podemos hacer las dos, eso es un poquito más fácil, pero para nuestro caso resulta que es más difícil. Entonces tiene todo un tema eh, todo un tema numérico complicado y teórico. Una vez que uno ya tiene el set de ecuaciones, uno pensaría que uno lo puede echar al computador y todo es lineal también. Entonces tiene todo un sabor medio raro. Eh, bueno, desarrollé un método numérico para resolver este tipo de cosas. Y hay el parámetro que determina todo esto, es lo que le llamamos el número de Rayleigh metabólico, que si quedan problemas las ecuaciones. Seguro el Rayleigh tiene la viscosidad ya metida. Sí, la viscosidad está medida acá. Está very... O sea, ¿Cómo es? ¿Cómo es Rayleigh? eh, es- te digo esto, porque se me volvían los ratios. Pero mientras menos viscosidad, ese radius es más grande. Es como algo dio en la viscosidad. Eh, bueno, tengo un método numérico para esto. No diría que es el mejor método numérico para resolver este problema, pero está. Cuando uno dice que Rayleigh es igual a 0, es que el sistema es extremadamente viscoso. O es equivalente a decir que las células no están creciendo. No, solo están creciendo, pero no se genera esta fuerza de gravedad. Como que si no hubiera gravedad, también se puede comenzar. Y es la forma, diría, más aburrida o más complicada, no, más aburrida, más complicada de conseguir un círculo. A medida que esta cosa va creciendo, de alguna forma las imperfecciones con las que partió se desaparecen. Esto es muy parecido a ser como que una parte con un globo desinflado y a medida que uno va inflando se va haciendo más aburrido. La otra opción, o sea, el otro límite, es que solo no crece y solo se siente esta fuerza del nutriente. Como que se podría decir que este es el límite en que comen mucho pero no son capaces de dividirse. Entonces, y en ese límite, exactamente, es donde se ve esta complicación del patrón. Eh, no crecer, pero no se transforma, no se mantiene como círculo. El círculo es inestable. Ese resultado es robusto. Eh, Numérico porque o sea, siempre que se pueden ver fractales. sí, déjame- el tema es que tenemos estudios exactos en el disco y voy a hablar un poco de eso. ¿Por qué se genera esta inestabilidad? En el caso en que hay crecimiento sin consumo, o no hay gravedad, o es muy viscoso, eh, a medida que va creciendo, es parecido al caso de la mesa. Eh, Va creciendo, pero recibe las fuerzas viscosas del soluto, o sea, del medio ambiental. O sea, a medida que crece, se genera roce y las imperfecciones se van suavizando. Hay un resultado interesante respecto al resultado teórico que se suavizan más lentos si es que hay un fluido 3D a que si se presionan directamente se incluido, como el ejemplo que le habíamos dado antes. Cuando en el otro límite, es decir, cuando comen todo pero no crecen, se generan estos vórtices. La colonia más o menos termina acá y se generan estos vórtices que es lo que uno podría interpretar físicamente qué es lo que genera la inestabilidad. Eh, Hay como una discusión un poco más larga de que se genera una paradoja de Stokes, que uno empieza a ir más abajo, pero si uno ve solamente esa parte, se genera
un sistema vorticial. ¿Qué se ve en los experimentos? En los experimentos uno puede ver que hay una vorticidad dentro en el flujo abajo. Bueno, entonces lo que me preguntás, qué tan robusto es el resultado. A pesar de que las ecuaciones sean extremadamente complicadas, con mucho trabajo a mano, uno puede hacer estabilidad lineal del problema. Y uno puede encontrar también soluciones exactas como a los valores propios del sistema. Entonces, básicamente lo que se hace es que perturbamos por un modo de Stokes y empezamos a calcular la derivada de forma del dominio, digamos el signo del valor que quería. Pero empieza con una solución que es steady. Sí, o sea, el steady state, que esta es la parte un poco extraña, el steady state es un círculo que está creciendo. Eh, entonces uno normaliza a partir del círculo que está creciendo. Como, o sea, es relativamente simple, como si uno no sabe que para el círculo, el radio del círculo crece como lo que usáis, como R0 e a la t menos. Entonces uno perturba la geometría para que sea como R de t, que es el R, digamos, el R perturbado va a ser eso, más 1 más epsilon, y uno pone acá el coseno. Entonces, este epsilon, no hay cómo crecer eso. Hay todo algo. Bueno, hay todo un tema de que podría hablar eternamente de eso, pero generalmente en los problemas diferenciales, bueno, que creo que ustedes tres es lo que más les podría interesar. Los problemas diferenciales, cuando uno hace análisis de perturbación en este tipo de cosas, uno perturba la frontera del dominio y uno resuelve la PDE con la frontera del dominio perturbada. La gran gracia es que la PDE no cambia la forma por cómo cómo es la frontera del dominio. Laplaciano U igual a F, no le importa la forma de la frontera. En ecuaciones integrales, generalmente cuando uno hace perturbaciones del dominio, uno cambia todo el dominio y uno puede sacar como la derivada de forma del operador integral. Lo que esto hace que sea un poco más sutil y más complicado es que uno solo cambia la frontera del dominio y uno tiene que determinar cómo el operador integral cambia, pero el operador integral es sobre todo el dominio. Entonces, como... En el caso de una PDP normal, no tenéis que igual como determinar el dominio, pero aquí de la... no necesariamente, como, o sea, hay muchas formas de hacerlo, pero en, cómo se hace clásicamente influir es que uno tiene como la pi igual a f y uno tiene u igual a g, x en omega y x en torsión del tiempo. Entonces, como irnos perturbando esto, esta ecuación se queda igual, esta ecuación cambia. Y esta es la ecuación que cambia, básicamente. Cuando uno hace como perturbando. Realmente en ecuaciones integrales, uno tiene una ecuación integral definida en, vamos a decirle, que hacer algo de este tipo, ¿verdad? Como alguna densidad igual a f, y esto solamente es un partial. Esto generalmente es los dos mundos en distintos. Entonces, cuando
Si uno hace perturbación de dominio acá, la ecuación principal no cambia. Y si uno hace perturbación del dominio acá, la ecuación entera cambia. Y esta aparece de forma explícita. Lo que yo tengo es que tengo algo de este estilo. Le vamos a poner otro nombre para. Vamos a poner n. Igual que el omega es el que me aparece, pero yo perturbo esto. Y el mapa de perturbación, de perturbando esto, a que omega va a generar puntos, no un mapeo único, ¿verdad? Como distintas perturbaciones. O sea, yo puedo tener dos perturbaciones iguales que me mapean el círculo de forma distinta. Estas dos cosas pueden llegar al círculo. Puedo tener dos mapeos distintos. Y los mapeos distintos van a generar de forma explícita cómo cambia el operador negro de referencia. Lo hace molesto, pero también agradable en el sentido que tienes infinitos mapeos que te sirven, entonces puedes elegir el mejor. Entonces eso te permite calcular los valores propios de este sistema humano. Y el resultado que es un poco más interesante es que el Rayleigh number, uno también lo puede asociar al tamaño de esta colonia. Es el único parámetro que importa para en esta línea. Este es como el grand key de todo esto. Entonces sí que, digamos que es poco, digamos que es muy denso y esta cosa, la colonia es chica. Entonces se va a mantener como siempre. Entonces a medida que esto va creciendo, de repente crece, o sea, si uno lo pone muy poco viscoso, todo va a ser inestable y se va a romper. Pero, de la misma forma, el Rayleigh number también viene asociado al tamaño. Entonces la colonia puede estar creciendo, se mantiene como círculo y llega a un tamaño crítico donde todo se transforma en inestable y se generan estos rayos. Los deditos. Los dendritos. Y machea muy bien con los experimentos, que es lo mejor de todo. El cálculo analítico, ya analítico literalmente digo que es una fórmula, no es como. No, casi, literalmente es una fórmula que se hace a mano. Dice que esto debe empezar a basar en el Rayleigh number igual a 96. Y en el experimento ocurre en 50. Y en biología, si es que no saben cómo funciona en biología, si con una achunta como al orden de la magnitud, uno es increíble, porque hay 800.000 variables distintos y como que a veces hay multiplicaciones de cosas, entonces como. Esto es más que suficiente. Sí. O sea, la simulación es una simulación, pero este gráfico es analítico. Como podemos calcular los valores propios a mano. Como muy Parte del círculo. parte del círculo, perturba el. Son como el pasiano y el pasiano. Imagino que hay fórmulas cerradas. O sea, hay una fórmula cerrada que se sobreutilizó para hacer tantas. Son dos fórmulas cerradas. Entonces, igual es sorprendente porque uno concluye que la presión es igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y eso te deja hacer muchos cálculos. Y hay polinomios de Legendre, y, bueno, asociados de Legendre y una versión de matemática simple. Bueno, y quería mostrar eso. Esa es principalmente la conclusión. Es un modelo bastante simplístico que nos olvidamos completamente de todos los detalles, básicamente de todos los detalles biológicos. Podemos mostrar que es principalmente un problema de recárica fluido, como ocurre. Dentro de pocos ingredientes, como la célula crece, la célula come y el fluido se muere. Esas son las tres reglas que uno necesita para que pase. Esto es un fenómeno muy parecido a lo que generalmente uno ve en química como octavo básico, cuando uno pone como semillas o como un polvo sobre el agua y uno pone una gota de Wix y la cosa se rompe. Esos son de los primeros ejemplos de
inestabilidad finger instability, que le llaman. Esto también es un tipo de finger instability, pero ese problema viene como de tensiones superficiales, este viene como el hecho biológico que las cosas están comiendo. Eh, bueno, y eso. Eso es todo. Preguntas, les dejo el video de nuevo para que recordemos cómo es la simulación. O sea, no la simulación. Me gusta mucho este video. Como que... Preguntas. Vale, hemos preguntado, pero como en términos metodológicos, usar, reducir el problema a un problema integral, entonces no, más que un fin numérico, tenía fines analíticos. Fue la manera en que quisieron resolver además el problema. Ambos dos, diría yo. El principal problema que vas a tener si es que no lo hace, o sea, supongamos que tienes el esplendor de todas las ecuaciones que tenías al principio. Y en vez de hacerlo con un dominio infinito, lo pones con una caja y lo estudias. El problema que vas a tener si te lo metes directamente es que la presión interna va a tener este problema de raíz cuadrada. Y los estreses, o como el laplaciano de U 3D, va a diverger como 1 sobre raíz cuadrada a medida que te acercas. El típico problema es que cuando tienes puntas en los dominios tienes como que hacer un gran mesh porque la cosa funcionaba, ¿no? Entonces la motivación, al principio es como, mira, tienes un problema 3D infinito, lo puedes hacer solamente dentro de la bola. Computacionalmente es un poco más atractivo si es que eres capaz de resolverlo. No tienes que hacer una cosa que no. Pero claro, también resulta que se puede resolver a mano. Como milagro. Es verdad, como mientras te hacen la adrenalina, mientras estás haciendo los cálculos y empiezas a ver cómo las cosas se cancelan y de repente uno llega como a función de gamma de ion 4, es emocionante. eh, pero claro, pues, de hecho, o sea, también tenemos las simulaciones porque al principio no podíamos hacer la mano, ya lo habíamos reducido a eso, que va a ser un poco más. Cuando hicieron cuando hacían las simulaciones, reprodujeron lo mismo que abajo. Sí. Sí, sí, también era en 96. Sí. 96. Sí, sí. De hecho, pasó eso como que al principio teníamos otras condiciones de orden y como que mi Scott dijo como, oh, sí, parece que el número es 96, así como exacto. Y yo como, ya, ¿cómo va a ser 96? Como que ni siquiera 96 como algo, literalmente 96. Eso fue como ya, debe haber algo que se puede hacer a mano y nos dimos cuenta que la condición de orden no era tan buena porque estábamos haciendo algo distinto y, ya bueno, si me meto en la condición de orden y de repente, oh, espera y todo sale. Pero igual el método numérico es básicamente lo que hacemos a mano. Como el método numérico es como empujar lo que se está haciendo a mano y de repente hay algo que se puede hacer más a mano y agarramos vuelo y ¿Cuál es el número de radios? Estaba ahí lo quitaste de rato. sí. Es el cociente entre las fuerzas de crecimiento, entre las fuerzas buoyancy, ¿cómo se dice buoyancy? Fuerzas de flote y Flotación. sí, fuerzas de flotación y fuerzas viscosas. Voy a la presentación de la presentación editada. Está. Déjame ver. Es bastante parecido, o sea, solamente si tú te mueves más en mecánica de fluidos, va a aparecer más un número Rayleigh. Como, bueno, el cociente de todo eso. Eso es como la fuerza, el estrés que está generándose en el fluido.
y el otro es como la fuerza que el frente está haciendo el tuyo. Por diferencia, sí. Es muy parecido al típico programa de Quake, con otros ingredientes y ecuaciones de referencia. Sí. Cuando estalla el problema de la doble tasa, como operadores integrales, requiere un poquito de regularidad adicional. ¿Cuál parte de la doble tasa? Solo tienes que tomar la tasa del 3D al plano, del plano a la frontera de omega. Como eso está bien, porque kernels como que es un poco es mágico, sinceramente. La respuesta es mágica, como que... a ciertos puntos como cálculos mágicos. O sea, hay toda una justificación de cómo pasan de la analítica de estas cosas, que juegan en el favor, o sea, como todos estos cálculos vienen de como fórmulas exactas. Entonces, como que uno puede hacer casi todo. Pero sí, hay que tendrán. Para este problema no tanto. Uno puede empezar a complicar las cosas y en vez de teníamos el operador que es feo para todos este problemas que dado que P es igual a 0 en la frontera, es lo mismo que escribir esto. Y uno puede considerar que hay viscosidad dentro de las bacterias entre sí, entonces uno puede agregar algo efectivo. Y ahí las cosas se vuelven un poco más, como que la velocidad misma al estar dentro del operador integral implica que la velocidad tiene regularidad baja. Porque como lo tenía escrito antes, V simple. Porque justo uno mezcló los ingredientes exactos base de este tipo de cosas. Es un gran tema como a qué H fraccional pertenecen estas cosas y si es que se puede hacer. Estos de estos ejemplos que es muy divertido porque es como al hacerlo, como, ¿han cachado cuando uno está resolviendo un problema y uno siente así como que alguien hizo el problema como para que el resultado te diera 4 y como que partieron de 4 y lo hicieron más complicado? Como que en verdad esto se siente así, en verdad es muy mágico. Porque la cantidad de cosas que uno puede hacer, 0, 1, es como exacto. De repente te aparece como sumas de factoriales y de combinatorias que justo resulta que es la suma de los números catalanes dividido por 4 y justo esa cosa tiene una fórmula exacta. En verdad es increíble, como es un cálculo que creo solo yo he visto entero y es como ¡ay, no puedo creerlo! Bueno, eso. Bueno, muchas gracias.